Vamos a leer de 1 Pedro 2. Amén. Me voy a cambiar los ojos así porque con esto no veo. Así es cuando uno está en la presencia del Señor, hermano. Toma este calor. No estamos más avanzados en edad, hermano. Ahora hay que andar con ojos adicionales. Amén. Vamos a leer, bueno, yo voy a leer en la versión NBI. ¿Ya? La versión NBI. Primera de Pedro, todo lo tiene, 2. Y lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidia y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Ahora que han probado de lo bueno que es el Señor. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios al acercarse a Él. También ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes, los creyentes, esta piedra es preciosa. Para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego, como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifican a Dios en el día de la salvación. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal?
En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados por Cristo, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzgaba con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Amén. Oramos al Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, en esta hora, porque tú eres un Dios maravilloso, Señor. Tu palabra, Dios mío, está leída en esta noche. Señor amado, usa mi vida, mi corazón, mi mente, Dios mío, para que podamos, Dios mío, hablar, Dios mío, Señor, de ella. Señor de los cielos, tú conoces la necesidad de tu iglesia, de cada uno de nosotros, Dios mío, de lo que somos faltos delante de ti. Ayúdanos, papá, a través, Señor amado, de tu Espíritu Santo, Señor. Corrígenos, intrúyenos, Dios mío, fortalécenos a través de tu palabra, Señor amado, para que podamos reflexionar a través de ella, Señor amado, y nuestro camino pueda ser enderezado delante de tu presencia. Señor amado de los cielos, yo bendigo cada uno de mis hermanos. Señor amado, que tu Espíritu Santo, Dios mío, que está en nuestra vida, Señor amado, nos ayude. Háblanos, amado Dios. Háblanos, Señor amado de los cielos, en esta noche, Dios mío. Gracias te damos, papá, porque tú estás con nosotros, Señor, porque tu presencia maravillosa, tu Espíritu Santo, obra en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor. Nuestras vidas y todo lo que somos está en tus manos, papá. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Como título a esta palabra, amada iglesia, yo le puse llamados a vivir como piedras vivas. El hermano Jan, ¿cierto? La semana pasada, él nos traía el mensaje, ¿cierto? Y hablaba sobre la primera carta de Pedro, que estaba dirigida a los creyentes, ¿cierto? Que estaban en persecución y en pruebas. Nos enseñaba también a que debemos de orar el uno por el otro, de tener, ¿cierto?, piedad por el otro, por nuestro hermano, el que está a nuestro lado. Y este segundo capítulo, hermanos amados, nos enseña a vivir en medio de la sociedad. Amén. ¿Y cómo debemos de vivir en medio de la sociedad? ¿Cierto? Ya no como lo que éramos antes, ¿cierto? Antes de lo que el Señor nos llamara, sino con santidad. Amén. Buscando la presencia de Dios para que Dios pueda ser un testimonio vivo en nuestras vidas, amada iglesia. El versículo 1 dice: y esta es la palabra del evangelio que se les ha anunciado. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. En la otra versión dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. En esta carta ya Pedro da el indicio, ¿cierto?, de que Él nos pide, ¿cierto?, de que abandonemos el pecado.
abandonemos, ¿cierto?, nuestra pasada manera de vivir. Que ya no mirando hacia atrás, sino que mirando el blanco perfecto que es Cristo. Amén. Desechando toda obra de la carne en nuestra vida. Amén. Porque si bien es cierto, quizás cierto, es repetitivo dentro de la iglesia, pero es algo que debemos de pensar continuamente en nuestra vida. Y más que meditar en su palabra, también debemos llevarlo a la práctica en nuestra vida. Porque muchas veces es fácil decir, sí, yo soy hijo de Dios, sí, yo voy a la iglesia, sí, yo hago esto otro. Pero muchas veces las puertas de nuestro corazón están cerradas para el Señor. Y muchas veces, ¿cierto?, estos frutos de la carne están en nuestras vidas, amada iglesia. Pero en esta hora el Señor nos dice, desechen todo lo malo, todo engaño, hipocresía, envidias, calumnias. Amada iglesia, que el Señor nos ayude en esta noche. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. En Efesios 4:22 dice que tenemos que ser una nueva criatura en Cristo. Ya lo viejo pasó. Desde el momento que nosotros conocemos al Señor, tenemos que ser renovados por Él. Lo que nosotros quizás, cierto, estaba mal, Dios lo endereza. Cuando nosotros nos dejamos moldear por el Señor nos comienza a hacer una nueva criatura. Amén. Dice, deseen con ansia la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Deseen la leche no adulterada, dice la otra versión, ¿cierto? Imagínense ustedes, amada iglesia, que nosotros a un pequeño, un bebé, le diéramos todos los días comida chatarra. ¿Cuál sería la consecuencia de eso? Imagínense ustedes, o nosotros mismos, que nos alimentemos mal todos los días. De repente nos comemos los completos, las papas fritas, ¿cierto? Pero imagínense ustedes, hermanos, que todos los días nos alimentamos mal. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Enfermedades, ¿cierto? Y enfermedades que quizás nos van a llevar a una muerte física. Y es lo mismo en cuanto a nuestra vida espiritual. Dice la palabra que debemos desear como niños la leche no adulterada. ¿Y cuál es la leche no adulterada, amada iglesia? Es la palabra del Señor. En ella nosotros tenemos crecimiento, ¿cierto? Por ella nosotros podemos alcanzar la salvación para nuestras almas. Ella es un espejo para nosotros. Cada día nosotros, al ir a la palabra, nosotros nos nutrimos de ella, ¿cierto? Apaga nuestra sed. Apaga, ¿cierto?, las dudas que hay en nuestro corazón, porque somos seres humanos, ¿cierto? Porque muchas veces viene el adversario y quiere hablarnos y susurrarnos a nuestro oído y decirnos, no, si eso no es verdad, esto es mentira. Porque el enemigo es así. Él quiere apartarnos de los planes de Dios, del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero en esta noche el Señor nos dice que debemos de alcanzar una madurez espiritual en nuestras vidas y desear, ¿cierto?, la palabra de Dios. Desearla, hermanos, cada día. No desearla solamente cuando vengamos al culto, sino que día a día nosotros tenemos que ser
tenemos que tener, hermanos, ¿cómo es la palabra? Se me olvidó, ya la tenía aquí en la mente. Tenemos que siempre estar ahí todos los días, leyendo la palabra del Señor. Todos los días, hermanos, tenemos que aprender del Señor, ¿cierto? De decirle al Señor, quizás, Señor, me cuesta esto en mi vida, pero enséñame a través de tu palabra, ¿cierto? Tenemos que decirle al Señor que Él nos haga hijos de Él, verdaderos para Él. Pero no hay una fórmula mágica, amada iglesia, sino que también nosotros debemos de poner de nuestra parte. Debemos de menguar en nuestra humanidad, en lo que a mí me gusta, ¿cierto? Para que podamos aprender de la palabra del Señor, pues es la que nos va a llevar a una vida en santidad delante del Señor. Nos va a corregir, nos va a instruir, y es más, amada iglesia, nos va a llevar a la salvación para nuestras vidas. Es el manual de vida para nosotros como hijos de Dios. Es nuestro manual, el cual nunca tenemos que desechar. Nunca, hermanos amados, tenemos que desconectarnos de Él, porque es la voz del Señor para nosotros. En Mateo 4:4. Mateo 4:4. Mateo 4:4. Dice, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivimos por su palabra, amada iglesia. Ella es la profeta mayor. Ella es nuestra esperanza. Porque cuando nosotros conocemos a Cristo, conocemos su palabra. Yo no puedo hablar de alguien que no conozco. No puedo decirle al mundo, cierto, que en Cristo que todo lo puede. Que en Cristo hay salvación, que hay vida eterna. Si yo no sé lo que hay en la Escritura, si yo no sé lo que hay en la palabra del Señor, tenemos que conocer al Dios que servimos, al Dios que adoramos, amada iglesia. Tenemos que conocerlo. Tenemos que conocer al Dios que le decimos a la gente que todo lo puede, que salva, que trae esperanza al ser humano, a la humanidad completa. Que el Señor nos ayude, amada iglesia, en esta noche. Una iglesia fuerte se edifica a través de su palabra, amada iglesia. No se edifica a través de tradiciones humanas. Y nosotros somos una iglesia privilegiada porque tenemos palabra del Señor. Y gracias a Él, amada iglesia, tenemos una buena enseñanza. Gracias al Señor, en esta iglesia se predica la palabra tal cual es. Muchas veces, cierto, el Señor nos confronta. Muchas veces, cierto, el Señor nos desnuda delante de su presencia. Pero es importante el que nosotros podamos siempre estar activos, buscando del Señor, de una y otra forma. Nosotros tenemos tanta ahora tecnología, ¿cierto? Maneras también de poder ayudarnos, ¿cierto? Libros muy buenos que también podemos leer. Tenemos dentro de la iglesia estudios bíblicos. Tenemos dentro de la iglesia oraciones. Y qué importante es eso, hermanos. Es importante el que nosotros podamos darnos el tiempo, amada iglesia, para
poder escudriñar la palabra, para poder conectarnos, ¿cierto? Cuando podemos leer todos juntos la palabra. Así podemos crear una iglesia sólida, una iglesia, hermanos amados, que no solo piense que quizás por llenarnos de conocimiento vamos a ser salvos, sino que por llevar lo que nosotros aprendemos, de llevarlo a la práctica. El Señor quiere que lo que nosotros aprendemos en su palabra podamos llevarlo a la práctica. Y que el Señor nos ayude, amada iglesia, para que no haya soberbia en nuestra vida, ¿cierto? No hayan cosas humanas en nuestra vida, sino que siempre la gloria y la honra sea para el Señor. Amén. Porque quizás muchas veces nosotros nos sentimos, ¿cierto?, capacitados. Decimos, pero me cuesta tanto aprender la Biblia, hermano, ¿cierto? Pero a veces nosotros no nos damos el tiempo. Imagínense que tenemos versiones y versiones que yo misma siempre estudio con la versión NBI, que a mí me gusta más, que yo entiendo más. Hay lenguajes más sencillos que nosotros podemos adoptar para también comprender la Biblia. Entonces muchas veces nosotros solamente son excusas de parte de nosotros. Amén. Pero que el Señor nos ayude en esta tarde. Amén. Cristo, dice el versículo 4 y 6, es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero es escogida y preciosa ante Dios al acercarse a Él. Cristo, amada iglesia, es la piedra viva. Dice que fue rechazada por los hombres, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios al acercarse a Él. También ustedes son como piedras vivas, dice, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. En Isaías 28:16 dice, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Cristo es la piedra angular. Yo me puse a buscar ahí qué es lo que era la piedra angular, ¿cierto? Porque uno siempre... Y es la piedra principal que sostiene la construcción. Amén. Es lo que sostiene, lo que da la solidez, por así decirlo, en una construcción. Amén. ¿Y qué más importante para nosotros, amada iglesia, que el Señor también nos llama a nosotros, a cada uno de nosotros, piedras vivas? Piedras vivas que están pegadas sobre esta piedra angular. Cristo sostiene su iglesia. No es una construcción cualquiera, ¿cierto? Sino que en medio de la piedra angular que es Cristo, se construye su iglesia. Y cada uno de nosotros somos parte de ella. Es por eso que el Señor nos llama piedras vivas. Piedras vivas, amada iglesia. Nuestra vida debe de estar siempre sostenida en Cristo. Amén. No hay otra manera, ¿cierto?, de poder obtener la salvación para nuestras vidas. El Señor quiere que su iglesia esté viva, valga la redundancia, ¿cierto? No quiere una iglesia que solamente seamos oidores, sino que también seamos hacedores de su palabra. Amén.
En el versículo 9 nos dice que somos real sacerdocio, nación santa. Amén. Pueblo que pertenece a Dios, para que proclame las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo cuando leía esto decía, qué tremendo cómo el Señor nos mira, amada iglesia. La identidad que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No éramos pueblo antes, hermanos. No éramos pueblo. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos adoptó a cada uno de nosotros. Con su sangre maravillosa, amada iglesia, nos adoptó para darnos una identidad y una identidad de hijos. Ya no como huérfanos, sino como hijos de Dios. Somos real sacerdocio. Somos nación santa, amada iglesia. No somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios, portadores de la gloria de Dios. El Señor quiere que su iglesia se mueva. No quiere una iglesia que esté quieta. No quiere una iglesia, cierto, que esté metida en cuatro paredes, sino una iglesia que sea activa, una iglesia que sea una piedra viva, que ocupemos los recursos que tenemos, cierto, para poder extender el reino de Dios. No solamente que lo que aprendamos a través de su palabra quede para nosotros, sino que también otros puedan alcanzar salvación. Es lo que Jesús, estando aquí en la tierra, Él enseñó. Él enseñó a sus discípulos, ¿cierto?, a predicar las buenas nuevas de salvación. Y en este día también, a través de su palabra, el Señor nos demanda a nosotros anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llamó, hermanos, de donde nada valíamos. Cada uno de nosotros tenemos quizás un pasado, ¿cierto?, que no quisiéramos volver atrás. Yo no quisiera volver a la vida que yo tenía antes, hermano, porque era una vida donde no había esperanza. Era una vida donde quizás igual tenía los problemas que hoy tengo, pero hoy día yo tengo una esperanza. Hoy día yo tengo a Cristo en mi vida. Tengo a Cristo en mi corazón. Tengo a Cristo como la piedra angular de mi vida, como la piedra que sostiene mi vida, amada iglesia. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros pueda tenerle a Él como el centro de su vida, como aquel que sostiene su vida. Amado hermano, amada hermana, cada uno de nosotros experimenta situaciones diferentes en nuestra vida. Quizás somos probados, ¿cierto? Pero sabe que yo medito en la palabra del Señor, digo, quizás si no somos probados, ¿cómo nuestra fe va a poder aumentar? ¿Cómo yo voy a conocer al Cristo que yo predico? Dice la palabra que seremos probados como el oro en el crisol, en el fuego. Nuestra fe tiene que ser probada, amada iglesia, para poder, ¿cierto?, tener esa confianza, la certeza, la seguridad en que Cristo es por nuestras vidas, en que realmente nosotros somos nación santa, en que realmente Cristo un día nos llamó para ser hijos.
para ser hijos legítimamente, amada iglesia. Cada uno de nosotros somos parte de la iglesia, de esta iglesia espiritual. No debemos de caminar cada uno por su lado, no. El Señor quiere que cada uno de nosotros forme la iglesia, forme este templo maravilloso. Porque no es una construcción cualquiera, es lo que el Señor quiere y demanda de nuestras vidas. Que seamos uno en Él. Amén. Queridos hermanos, dice el 11, les ruego, como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Manténganse entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a sus hermanos, teman a Dios y respeten la ley. El versículo 11 dice, como extranjeros y peregrinos. ¿Será contradictoria la palabra del Señor? ¿Tenemos que vivir como extranjeros y peregrinos? No, hermanos. La palabra del Señor en Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos aquí de paso. Estamos para cumplir una misión. Y esa misión es poder extender el reino de Dios. Estamos de paso en esta vida, amada iglesia. Y debemos de abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tenemos que dar un buen testimonio con los que aún no creen, con los incrédulos. Aunque nos acusen de malos, ¿cierto? De que no tenemos la razón por causa de Cristo. Seremos juzgados, ¿cierto? Muchas veces seremos criticados. Nos van a tratar de ¿cómo se llama? A mí se me olvidan todas las palabras aquí. Cuando estamos fanáticos, que somos locos, ¿cierto? Pero bendita locura es esta. Nuestras obras siempre tienen que glorificar al Señor. Y un ejemplo claro, amada iglesia, en la Biblia es Daniel. En Daniel 6 usted lo lee en su casa porque es muy largo. Vamos a salir a las 11 de aquí. En ese relato sale que habla sobre Daniel en la fosa de los leones, ¿cierto? Daniel, un hombre que era fiel al Señor, un hombre que oraba 3 veces en el día, mañana, tarde y noche, oraba al Señor, ¿cierto? Un hombre que alcanzó el éxito, era después del rey Darío. Gobernaba allí junto con el rey, ¿cierto? Porque era un hombre puro de corazón, un hombre que amaba al Señor. Pero también estaba allí el enemigo, ¿cierto? Usó a varios personajes para poder acusarlo, para poder tratar de hacerle la trampa allí y pillarle en algo para poder acusarlo con el rey. Pero no pillaron nada, hermanos.
solamente con la astucia de ellos fueron al rey y le dijeron: queremos que se pueda decretar, ¿cierto?, esta ordenanza donde en 30 días nadie pueda adorar a nadie más que al rey, ¿cierto? Ellos dijeron: aquí vamos a pillar a Daniel, porque era un hombre íntegro de corazón, porque era un hombre que adoraba al Señor, que lo amaba, no estando ni aún siquiera en su nación, pero él lo adoraba y lo amaba. Entonces, estos hombres con su astucia dijeron: aquí está la de nosotros. Y fueron, ¿cierto?, y pillaron a Daniel allí, alzando su voz a su Dios, a nuestro Dios. Y fueron rápidamente al rey, y el rey dijo: no puede ser, dijo, porque él en su interior sabía quién era el Dios de Daniel, ¿cierto? Él buscó por una u otra forma no castigarle, pero esos hombres lo agobiaban, le decirle: usted tiene que hacer lo que dictó, ¿cierto? La sentencia que era echarlo a la fosa de los leones. Todo aquel que desobedeciera la orden, a la fosa de los leones. El rey dijo: ya no me queda más remedio, tengo que hacerlo, ¿cierto? Así que echó a Daniel a la fosa de los leones. Pero finalmente, y todos sabemos esta historia bíblica, en la cual Dios dice que cerró la boca de los leones y no pasó nada. Daniel estaba intacto, ¿cierto? Y el rey, con gran gozo, él pudo ver que Dios realmente, el Dios de Daniel, era un Dios grande y poderoso. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros no vamos a agradecer al Señor? Que a pesar de que este hombre, ¿cierto?, trataron de inculparlo de algo de la nada, hermanos, solamente por hacer un daño, por estos hombres tener, ¿cierto?, un puesto dentro del reino, lo acusaron de mala forma. ¿Qué queda para nosotros, hermano? Cuando nosotros muchas veces queremos, ¿cierto?, extender el reino del Señor, el enemigo se levanta. El enemigo se levanta, nos acusa, ¿cierto? Muchas veces con leyes que van en contra del Señor, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que estar allí siempre, en la brecha. Amén. Y también sujetos a las autoridades, ¿ya? Tenemos que ser respetuosos con las autoridades que tenemos, ¿ya? No porque tengamos un pensamiento diferente, ¿cierto? Tenemos que respetarlas. Ahora sí, tampoco no podemos someternos si la autoridad nos quiere obligar a algo que va en contra de la palabra del Señor, ¿cierto? Nosotros también tenemos que poner allí un atajo, amén, porque para nosotros la autoridad principal es nuestro Dios. A Él debemos obedecerle, a Él debemos darle tributo, honra, gloria y alabanza. Ante todo, amada iglesia, el Señor está a nuestro lado. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. No se trata de una obediencia ciega, como yo les decía, amada iglesia, sino que se refleja en nuestro orden, ¿ya? No porque salgan ciertas leyes que quizás en nuestro corazón se entristece. Solo nos resta clamar al Señor para que el Señor tenga misericordia. Amén. En Romanos 13, 1, 2 podemos leer Romanos 13. Dice: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya puesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Amén. Es una ordenanza, ¿ya? Y lo que el Señor nos deja en su palabra. El versículo 18 al 20
18 al 20. Dice: criados, someted con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino a los insoportables, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Sufrir con paciencia. Dios se agrada, hermanos, cuando nosotros soportamos con paciencia las tribulaciones. Cuando, por muy injusta que sea muchas veces la causa, pero nosotros soportamos con paciencia. Vamos a sus pies y rogamos al Señor para que Él nos ayude, ¿ya? Porque muchas veces hay personas que quieren vulnerar nuestros derechos, ¿cierto? Hay muchas personas que solamente quieren ser ellos escuchados, pensando en que solamente ellos tienen la razón. Y cuando nosotros exponemos, ¿cierto?, la verdad, muchas veces nos critican, quieren apiedrarnos, quieren casi ya que dejemos de existir en esta tierra, porque somos una piedra de tropiezo. Pero nosotros debemos de sufrir, pero con paciencia. Con paciencia, hermano, porque Cristo es nuestro mayor ejemplo. Él, cierto, no abrió su boca. Lo acusaron injustamente, lo persiguieron, cierto, lo azotaron, lo llevaron a la muerte de cruz, y Él no abrió su boca, dice su palabra. Dice en Mateo 5:10, dice: bienaventurados los que padecen persecución por mi justicia. Amén. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por mi justicia. Nosotros, hermanos, yo creo que nosotros vivimos aún un evangelio sin problemas, hermano. Nosotros tenemos la libertad de poder reunirnos, de poder tener una Biblia. Yo meditaba en esto. Hay muchas partes del mundo donde ya el evangelio no se puede predicar, donde quizás una Biblia, hermanos, tienen que tenerla escondida como un tesoro tan grande, ¿cierto? Y nosotros que tenemos todo a nuestra mano, ¿cierto? Todo accesible, hermanos, para poder conocer los misterios del Señor, para poder conocer su palabra. No lo hacemos, hermano. Despreciamos lo que el Señor tiene para nuestra vida, ¿cierto? Pero que el Señor nos ayude en esta tarde. El Señor no respondió con maldición, sino que se encomendó al Padre. Amén. En Isaías 53:7 dice: no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero. Cristo, hermano, fue nuestro sustituto. Él no tenía culpa, no tenía nada por qué pagar, pero pagó un precio por nosotros, por amor. Él llevó, cierto, nuestros pecados a un madero, y el resultado de eso fue la muerte. Fue la muerte, ¿para qué, hermanos amados? Para dar una esperanza a nosotros. Hemos sido sanados por las heridas de Cristo. Hemos sido sanados, hemos sido redimidos por sus llagas. Por sus llagas hemos vuelto a la vida, amada iglesia. Como decía Jan el otro día, quizás es repetitivo siempre poder nombrar, ¿cierto?, la sangre de Cristo, el sacrificio que el Señor hizo. Pero es necesario que cada día nosotros podamos recordar el sacrificio de Cristo. Que podamos vivir apegados a su cruz, hermano. Que podamos decirle al Señor: heme aquí. ¿Está dispuesto usted a que el Señor pueda hacer lo que usted lee, lo que usted canta, una realidad en la vida de nosotros, hermano? El Señor nos lleva a meditar en su palabra. El Señor quiere que nadie se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento. Cada uno de nosotros éramos ovejas descarriadas, no teníamos pastor, pero en este día sí lo tenemos, hermano. Y el Señor nos llama siempre, nos llama a que volvamos a Él, a que volvamos, ¿cierto?, a los rudamentos que Él hizo en el principio,
Amada iglesia, el Señor quiere que nosotros volvamos al primer amor. Que ya no sea por compromiso al servir, ya no sea cierto por solamente quizás por cumplir, porque los demás me vean, sino que sea un compromiso que yo adquiera día a día con el Señor y un compromiso de verdad, amada iglesia. El Señor quiere hombres y mujeres que sean esforzados, hermano. No que nosotros nos pongamos en un evangelio light, amada iglesia. El Señor quiere que nos esforcemos por entrar por la puerta angosta. No que andemos con liberalidad, sino que podamos poner nuestra vida al servicio del Señor. Como resumen, amada iglesia, somos piedras vivas, llamados a edificar el cuerpo de Cristo. Vivimos como extranjeros y peregrinos. Tenemos que tener una conducta santa para el mundo. Seguimos el ejemplo de Cristo, que sufrió con paciencia y dio su vida por nosotros. Debemos de ser piedras vivas. Piedras vivas. Piedras que puedan, cierto, construir, amada iglesia. Piedras que podamos edificar la iglesia de Cristo. El cristiano debe de reflejar en su vida la gloria de Cristo, no solo con palabras, sino con hechos. La iglesia de Cristo no es un edificio, amada iglesia. Es un templo espiritual. Un templo espiritual compuesto por hijos de Dios. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Y si usted no lo siente así, hasta este día, el Señor le dice: aquí estoy. Yo soy tu Padre, yo soy tu Dios. Y si está aquí en esta noche, no es por casualidad. En las cosas del reino, amada iglesia, no hay casualidad. Todo es propósito del Señor. Todo es propósito de Él. Y el Señor quiere entregarnos tanto de lo que Él tiene en sus manos. Pero muchas veces nosotros le desechamos. Muchas veces nosotros le cerramos la puerta al Señor y decimos: no, Señor, aquí no. Aquí gobierno yo. Pero el Señor quiere de nosotros, hermanos, una vida en integridad. Una vida que cada día sea una vida con propósito. Que podamos ponerlo, cierto, como prioridad siempre al Señor, amada iglesia. No mirando al que está a nuestro lado, sino que mirando a Él como el blanco perfecto. Yo no sé cómo usted ha llegado en esta noche, pero el Señor sí lo sabe y lo conoce. Basta que nosotros digamos la palabra, hermanos, y el Señor hace en nuestra vida. Decirle al Señor: quizás yo te he fallado, quizás yo no me he puesto en la brecha, quizás he vivido de una forma cómoda este último tiempo, pero el Señor está allí para restaurarnos, para hacernos nuevas piedras vivas, ¿cierto? Para que ese manantial de agua que está en nuestra vida sea un caudal inmenso que sacie nuestra sed cada día. Amada iglesia, pero yo en esta noche les ruego que ustedes puedan acercarse al Señor, porque ya no es tiempo de poder jugar con el Señor, de decir: sí, yo soy hijo de Dios, pero de labios no sirve. Debemos de hacerlo con nuestras actitudes, con lo que yo realizo día a día. Debemos de tomarnos un tiempo todos los días para buscar del Señor, para poder conectarnos con Él, para poder conocerle a través de su palabra, amada iglesia. De otra forma, nosotros no podemos traer otras personas delante del Señor, nuestras familias que tanto anhelamos que lleguen. Tenemos que dar el primer paso de fe. Amada iglesia, vamos a orar en esta noche. Vamos a pedir al Señor que Él nos ayude, que Él fortalezca nuestras vidas, que Él renueve, ¿cierto?, nuestro interior, que quizás si hemos decaído, si nuestras fuerzas han faltado, si nuestra fe ha faltado, ha flaqueado, que el Señor en esta noche haga de nosotros algo nuevo, amada iglesia, para poder seguir hacia adelante. Amén. Vamos a orar, y el que quiera pasar hasta este lugar,
para que podamos orar junto a nuestros pastores, las consejeras, los líderes. Que lo haga, amada iglesia. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.